Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos aquellos que se unen con nosotros a esta programación. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Ese es el nombre oficial de nuestro canal en las redes. Estamos felices. Nuestros corazones palpitan de gozo porque podemos darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Ese es uno de los tantos propósitos que tenemos al realizar estas programaciones. Estamos felices porque podemos enseñar claramente la verdad, pero la verdad cristalina, esa verdad pura, esa verdad preciosa, como la que aparece en el libro de los Salmos. En el Salmo 12 dice claramente que la palabra de Dios es acrisolada, es pura, y así, de esa manera, lo estamos exponiendo. Porque, hermanos, en este canal no se predica opiniones personales. Aquí no se va a proclamar opiniones ni comentarios humanos. Eso no sirve ni edifica. Lo único que sirve y que edifica es la verdad que baja del cielo. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Hoy le traemos para ustedes el tema número 240. 240 tesis teológicas que ya hemos presentado para beneficio de todos aquellos que quieren dejar de una vez y para siempre la leche, como dice Hebreos capítulo 5, y aprender a consumir alimento sólido. Ese también es otro de los tantos propósitos que nos lleva a realizar programas como estos. Por lo tanto, nuestros corazones brincan de gozo, nuestros corazones saltan de júbilo, porque tenemos esa dicha de proclamar verdades que miles y miles no se animan. Nosotros no le tenemos miedo a nadie. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en predicar la verdad clara y cristalina. El Señor nos da el valor y el coraje para poder hacer una obra como esa. Por lo tanto, hoy le traemos un bombazo. Hoy le traemos un misil como menú.
el misil se convierte en comida espiritualmente hablando. Oh, mis amados, nuestros corazones se derriten de gozo porque vamos a proclamar un mensaje que sea de vida para vida. Alabado sea el majestuoso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, queremos extenderle un saludo muy especial a varios hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y también por el mundo. No me puedo olvidar de unas hermanas que viven en Londres, en Inglaterra. La hermana Carmen, Laura y Andrea. Preciosuras. Son unos tesoros de belleza. Realmente un saludo muy, pero muy especial, un cariño muy grande para esas preciosas hermanas y también para las hermanas que están en Costa Rica, la hermana Solís y la hermana Marlene. Un saludo para esas preciosas y hermosas hermanas en la fe. Oh, mis amados, no hay cosa más linda que poder sacar la venda de los ojos. Y justamente una hermana que vive en Uruguay y ahora está abandonando ese país, se está yendo a República Dominicana. Justamente ella me dijo eso. Me dijo, sus temas, hermanos, son para quitarnos la venda y podamos realmente ver con claridad la hermosura de la verdad. Así que, mis amados, nos llenamos de gozo en ese sentido. Alabado sea el maravilloso nombre de Jesús. También le quiero extender una invitación a un amigo muy especial que es de mi misma nacionalidad, pero vive en México. El hermano Juan Paredes. Un saludo muy especial también a él y al hermano Polo de Chiapas, México también. Y así un saludo ya general, porque si vamos a estar mencionando uno por uno, el tiempo se nos va. Así que, mis amados, nos sentimos dichosos y felices porque tenemos la dicha de proclamar las gloriosas verdades del reino. Vamos entonces a continuación caer de hinojos, o sea, vamos a doblar rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta ocasión. Vamos a orar, vamos a pedirle al Dios del cielo que nos dé su Espíritu. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno, porque eres maravilloso en todo el sentido de la palabra. Y en este momento queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos tonifiques, que podamos ser fortalecidos por ti en gran manera. Te necesitamos mucho, Señor. Y lo que queremos es que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes las gloriosas verdades que estamos exponiendo aquí en estos programas. Oh Señor, ven a nosotros, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más
en la fe que una vez fue dada a los santos. Perdona nuestras faltas, lávanos y límpianos de toda pus, de toda impureza espiritual, y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos en tu mensaje. Oh Señor, bendice a todos los hermanos esparcidos por todo el continente, de tal manera que ellos también se puedan enriquecer espiritualmente hablando a través del mensaje y de tu palabra. Nos encomendamos en tus brazos como somos, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a un tema más de la palabra maravillosa de nuestro Dios. Vamos a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el tema, el título del tema que vamos a tratar en esta ocasión. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa y autorizada de nuestro Dios. Entonces, el título a manera de pregunta dice así: ¿quiénes son los que pierden la facultad de discernir entre lo bueno y lo malo? Oh, mis amados, qué tremenda pregunta. La pregunta que tenemos acá es cardinal, es demasiado vital. Es una pregunta trascendental. Hermanos, nunca digan que este tema es importante. Este tema no puede ser importante. Este tema es esencial y vital. Es un tema demasiado cardinal. Es de vida o muerte, mis amados. Por lo tanto, les animo para que presten mucha, pero mucha atención y luego lo prediquen también ustedes. Porque si vamos a esperar que los perros mudos se animen y tomen coraje para predicar estos temas, ese día nunca, pero nunca va a llegar. Por lo tanto, es menester que ustedes y yo nos animemos y podamos realmente darle a la trompeta el sonido certero. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es: ¿quiénes son los que pierden la facultad? Ojo con esta palabrita, la facultad de discernir. Ojo con 50,000, ojo con esta palabrita, entre lo bueno y lo malo. Esa es la gran pregunta que vamos a darle respuesta en esta ocasión. Vamos entonces a buscar en nuestra Biblia el texto de cabecera.
Vamos a poner acá en la pizarra los versículos que van a ser como texto clave. Es Ezequiel. Ezequiel capítulo 44, versículos 23. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Y también tenemos Ezequiel otra vez, capítulo 22, versículos 26. Por lo tanto, aquí tenemos los dos versículos, los dos pasajes que van a sostener todo el edificio espiritual que hoy vamos a construir a través de la presentación de este tema. Noten, la pregunta crucial es: ¿quiénes son los que pierden la facultad de discernir entre lo bueno y lo malo? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Pero antes que eso, vamos a saborear los dos versículos que tenemos acá. Vamos a buscar en nuestras Biblias Ezequiel, libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Es súper clave, mis amados. Este versículo es vital. Es un pasaje demasiado, pero demasiado trascendental. Sobre este versículo 23 cabalga una gigantesca trascendencia para ustedes y para mí. Sobre este versículo 23 cabalga una tonelada de trascendencia, de tal manera que podamos realmente cumplir con los o las expectativas que Dios tiene en mente para ustedes y para mí. Vamos a saborear entonces el versículo 23. Dice así, noten: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Ojo con eso, esa palabra es clave. Vamos a escribir ya acá en la pizarra. ¿Cuál es la palabrita clave? Noten la palabra diferencia. Acá ya tenemos un sinónimo de discernimiento. O sea, discernimiento y hacer diferencia es una y la misma cosa. Entonces, noten lo que dice el versículo 23 otra vez: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. ¿Diferencia entre qué? Entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir. Ahí está la palabrita clave. A discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese es un detalle espectacular. Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos aquí en el versículo 23. Eso es Ezequiel 44, 23. Pero ahora tenemos que ir a Ezequiel capítulo 22,
versículo 26. Ezequiel capítulo 22, versículo 26, dice así el registro inspirado: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Y ahora bien, supremamente clave, hermanos, lo que viene ahora. Entre lo santo y lo profano, ojo con eso, no hicieron diferencia. Noten, ni distinguieron, ojo, ahí nos encontramos con otro sinónimo, distinguir. Noten que ya tenemos dos sinónimos para esta palabra: diferencia y distinguir. Vamos a poner acá ya como un segundo sinónimo: distinguir. Ahí está. Quiere decir entonces que acá tenemos dos sinónimos ya para lo que es la palabra discernimiento. Sigue diciendo el versículo: los sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Oh, mis amados, qué tremendo lo que encontramos acá. ¿Cuál es la lección que sacamos de estos dos versículos? La lección que sacamos de estos dos versículos es que el trabajo del sacerdote o del ministro, ¿cuál tiene que ser? Según Ezequiel 44, 23, ¿cuál tiene que ser el trabajo del ministro? El trabajo del ministro es ayudarle al pueblo a distinguir, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Mucho ojo, mi estimado, es demasiado clave lo que estamos diciendo, y te digo por qué. Saben, hermanos, ni siquiera una persona, escuchen bien lo que te voy a decir, ni siquiera una persona se iba a salvar si no fuera por esto. Si no fuera por esto, ni siquiera una sola persona iba a llegar a ser salva. Ustedes se imaginan lo que iba a ser si no existiera una gota de discernimiento espiritual, si no pudiéramos distinguir entre lo limpio y lo no limpio, entre lo sagrado y lo profano. Ninguna persona se salvaría. Estaríamos completamente perdidos. Estaríamos en un 100% perdidos si no fuera por el discernimiento espiritual. Quiere decir entonces que esta facultad que Dios le dio al hombre es extremadamente fundamental. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Ahora surge la pregunta. La pregunta del $1.000.000 es: ¿quiénes son los que pierden la facultad de discernir o de hacer diferencia o de distinguir entre
lo genuino y lo falso, entre lo bueno y lo malo. Acá viene el bombazo, mis amados. Acá se viene un misil, pero mucho más potente que los misiles que fabrican los rusos, los chinos o los coreanos. Noten lo que dice: conflicto de los siglos, página 428. Tremendo bombazo, mis amados. Ajustense los cinturones, porque lo que viene ahora es un verdadero cañonazo impresionante. Noten lo que dice: quien deliberadamente, ojo con eso, ojo con esa palabrita, quien deliberadamente, o sea, a propósito, noten, quien deliberadamente. Y de paso, escuchen una cosa, antes de seguir con la cita, vamos a pararnos ahí, como si fuera que nos encontramos con algo asombroso, y vamos a detenernos. ¿Saben por qué? Porque nos encontramos con una palabra súper, pero súper peligrosa. ¿Cuál es esa palabra? Deliberadamente. ¿Y qué significa deliberadamente según la Biblia? Te voy a mostrar. Te voy a mostrar un versículo para que vos entiendas qué significa la palabra deliberadamente. Vamos a buscar. Busquen conmigo Hebreos. Hebreos capítulo 10. Noten. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26, arroja una luz potentísima sobre la palabra que aparece en conflicto de los siglos y que recién leímos, pero nos tuvimos que detener. ¿Por qué? Porque se me prende una lamparita acá en el cerebro. ¿Y saben cuál es esa lamparita? Esa lamparita es Hebreos 10:26. Noten, la palabra deliberadamente aparece en el versículo 26 de Hebreos 10, pero con un sinónimo. Y noten lo que dice: tremendo bombazo. El versículo 26 dice así: porque si pecaremos, y noten qué palabrita viene, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¡Qué tremendo, mis amados, este versículo! ¿Qué dice el versículo 26? El versículo 26 dice de otra forma, dicho de otra manera, que el que peca deliberadamente, o sea, acá dice voluntariamente, que es lo mismo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no existe remedio ni fórmula mágica que le pueda solucionar el problema a esa persona. Eso es lo que está diciendo el versículo 26. Entonces, ahora continuamos con la declaración bombástica que aparece en la página 428 del conflicto de los siglos. Dice así: quien deliberadamente mutila su conciencia. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Noten, hermano, ¿qué pasó acá? Noten, esta D que voy a poner acá es
deliberadamente. Noten, esta D es deliberadamente. Entonces, ¿quién deliberadamente mutila? Acá está. Mutila su qué? Su conciencia. Aquí está la respuesta a la pregunta. ¿Quiénes son los que pierden la facultad de discernir entre lo bueno y lo malo? La respuesta está acá. ¿Quién deliberadamente mutila? Esta palabra mutila es extremadamente clave, mis amados. ¿Quiénes son los que pierden la facultad de discernir entre lo bueno y lo malo? Son aquellos que cuando se les predica, automáticamente mutilan su conciencia, mutilan la voz del deber, mutilan la voz que el Espíritu Santo les dirige a través de la conciencia, porque justamente la conciencia es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para comunicarse con el hombre. Pero cuando la persona mutila su conciencia, noten, y lo hace deliberadamente, está perdiendo ¿qué cosa? Está perdiendo esta facultad, la facultad de discernir. Está perdiendo una facultad que es vital para su salvación. Entonces, ahora, ¿a qué versículo nos lleva eso de que mutila su conciencia? Vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a buscar un versículo que tiene mucho, pero mucho que ver con eso de que mutila su conciencia. Noten lo que dice. Noten lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Noten. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ahora viene el versículo 2. Tremendo este pasaje. Dice, por la hipocresía de mentirosos, y acá viene, que teniendo cauterizada la conciencia. Ahí está. Noten, hermanos, estas personas fueron las que mutilaron su conciencia después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y por lo tanto perdieron no solamente la facultad de discernimiento, sino también dice el versículo 1 que apostataron de la fe escuchando a espíritus de demonios y a doctrinas satánicas. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Noten, sigue diciendo esta cita potentísima. Conflicto de los siglos 428. Quien deliberadamente mutila su conciencia del deber. ¿Cómo? ¿Qué dice? Mutila su conciencia ¿de qué? Del deber. Quiere decir que acá tenemos que poner la palabra deber. Quiere decir que mutila dos cosas. Mutila su conciencia y mutila también la voz del deber. Eso es justamente lo que sucede
para que la persona pueda caer en picada. Noten lo que dice. Ahora, ¿por qué la persona deliberadamente mutila su conciencia del deber? Noten por qué. Acá se viene otro bombazo, mis amados. Porque ella está en pugna con sus inclinaciones. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Por qué las personas mutilan su conciencia y mutilan también la voz del deber? Porque ella está ¿en qué? En pugna con sus inclinaciones. ¡Qué tremenda esta declaración! Y noten cómo termina. Quien deliberadamente mutila su conciencia del deber porque ella está en pugna con sus inclinaciones, acabará por perder la facultad de distinguir entre la verdad y el error. ¡Qué tremendo bombazo, mis amados! Noten hasta qué punto llega la cosa. Quiere decir entonces que aquellos que mutilan deliberadamente su conciencia y también mutilan la voz del deber son los que pierden la facultad de discernir o hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿qué es realmente la voz del deber? Qué linda esta pregunta, qué hermosa. Y noten, Testimonio para los Ministros, página 402, nos va a decir qué es la voz del deber. Noten, Testimonio para los Ministros 402 dice así: la voz del deber es la voz de Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Qué es la voz del deber? La voz del deber es la voz de Dios. O sea, que si decimos la voz de Dios o la voz del deber, es la misma cosa. Pero noten cómo viene la cosa. Los ojos, los oídos y el corazón no podrán ser impresionados si los hombres y las mujeres se niegan a escuchar el consejo divino y escogen el camino que es más agradable para ellos. Oh, mis amados, qué declaración más tremenda. ¿Qué dice acá? Acá lo que está diciendo es que aquellas personas que cuando se les predica o se les enseña o se les da un estudio bíblico y ellos automáticamente mutilan su conciencia, o sea, rechazan el consejo y la advertencia, automáticamente están perdiendo esta facultad de distinguir entre lo sagrado de lo profano. Y por eso es que hay muchísimas personas que dicen, pero ¿y qué tiene de malo el teatro? Si es algo tan inocente. Pero ¿qué tiene de malo usar que la mujer usen pantalones si no es nada de otro mundo? Todo el mundo usa. ¿Se dan cuenta, mis amados? ¿Por qué piensan así? Porque perdieron la facultad
facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y así podríamos poner ejemplo tras ejemplo de personas que dicen, pero yo no veo nada malo, yo no veo nada malo en esto, yo no veo nada malo en aquello, yo no veo nada malo que una persona se pinte, yo no veo nada malo en aquello o en lo otro. ¿Por qué? Porque perdieron la facultad de distinguir entre una cosa y la otra. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿a qué nos lleva el versículo que leímos recién? Perdón, la cita que leímos recién. La cita que leímos recién nos lleva a Primera de Timoteo 1:19. Noten, hermano, la cita que acabamos de leer nos lleva a Primera de Timoteo 1:19. Y díganme si no calza perfectamente este pasaje. Noten lo que dice. Vamos a leer también el versículo 18 para agarrar un poco de contexto. Primera de Timoteo 1:18 y 19. Vamos a leer el 20 también, del 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Noten ahora el versículo 19. Manteniendo la fe, y noten ahora, y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y en el versículo 20 va a dar incluso los nombres de esos algunos que aparecen en el versículo 19. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Y noten qué tremendo lo que dice a continuación. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué tremenda declaración. Esta es realmente impresionante. Ahora, ¿cuándo es el comienzo de esta pérdida de discernimiento espiritual? ¿Cuándo comienza la persona a perder esta facultad? Noten, Colportor Evangélico, página 78. Tremendo bombazo es lo que se viene ahora. Noten, una salvaguardia quitada de la conciencia. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¿Una qué? Vamos a tener que borrar esto. Noten, hermanos, ¿cuál es otra forma de perder la facultad de discernimiento entre lo bueno y lo malo? Vamos a poner acá la palabra clave. Noten, una salvaguardia. Salvaguardia. Noten, una salvaguardia ¿de qué? Quitada de la conciencia. Noten, esta palabra salvaguardia es lo mismo, vamos a poner acá, equivale a principio. Noten, la palabra salvaguardia o principio es lo mismo. Entonces, ahora sí podemos masticar la cita. Noten lo que dice. Una salvaguardia quitada de la conciencia. Noten. Una salvaguardia quitada de la conciencia. La complacencia de un solo mal hábito. Un solo descuido
descuido de las elevadas exigencias del deber. Puede ser el comienzo de un rumbo engañoso que te llevará a las filas de Satanás. Ahí está. Por eso es que el versículo 20 que recién leímos decía, el apóstol Pablo dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Justamente por eso el versículo 20 dice así. Y acá dice que un solo pecado o una sola salvaguardia de la conciencia quitada te puede llevar a las filas de Satanás. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Pero termina de esta forma: mientras al mismo tiempo profesas amar a Dios. O sea que mientras la persona profese amar a Dios, puede suceder esto de eliminar o quitar una sola salvaguardia o un solo principio de la conciencia. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo es demasiado impresionante. Ahora, el que mutiló su conciencia, ¿en qué momento se dará cuenta qué cosa ha causado su ruina? Esta es una pregunta bastante interesante. Y la respuesta la encontramos en el Colportor Evangélico, página 78. La señora White, inspirada, dice así: un momento de descuido. ¿Cómo? Un momento de descuido. Ahí paramos. ¿Saben por qué tenemos que parar acá? Porque tenemos que ir volando a Hebreos capítulo 2. ¿Cómo? ¿Por qué Hebreos capítulo 2? Les voy a mostrar algo tremendo. Noten, Hebreos capítulo 2. Noten que la cita decía un momento de descuido. Pero noten ahora lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 1. Noten, hermanos, por tanto, es necesario que con más diligencia, ahí está la clave del éxito, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ahí está la clave para no perder la facultad de distinguir o de discernir entre lo bueno y lo malo. Noten cómo termina el versículo 1. No sea que nos deslicemos. Y noten ahora el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, noten ahora el versículo 3. Tremendo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Ahí está. Crucial es ese detalle. Ese detalle es de vida o muerte. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí está. Y noten en el Colportor Evangélico, página 78, dice un solo momento de descuido. Si tú descuidas el deber, o sea, la voz de Dios, si tú no quieres escuchar la voz de Dios, si tú descuidas
la voz de Dios, acá dice lo que va a pasar. Un momento de descuido, un solo mal paso puede encauzar toda la corriente de tu vida en la mala dirección. Y puede ocurrir que nunca sepas qué cosa ha causado tu ruina hasta que se pronuncie la sentencia: apartados de mí, transgresores de la ley. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que se puede dar el caso de muchos profesos cristianos que, aunque digan amar a Jesús, aunque digan anhelar el cielo, aunque profesen el cristianismo, aunque suban al púlpito y prediquen desde allí, pero dice la declaración inspirada que recién en la tercera venida de Cristo, cuando Él le diga a los que se van a perder: apartados de mí, transgresores de la ley, recién allí, pero recién allí se van a dar cuenta que fue un solo momento de descuido. Descuidaron la oración, descuidaron el estudio de la palabra de Dios, descuidaron leer el conflicto de los siglos, descuidaron leer el deseado de todas las gentes, y así sucesivamente podríamos hacer una lista larguísima de cosas que han descuidado, y como fruto de eso, recién en la tercera venida de Cristo, ellos van a despertar, pero ya va a ser demasiado tarde. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuáles son las razones por la cual es fundamental que sigamos la voz del deber? Vamos a dar ahora algunas razones por la cual es indispensable que sigamos la voz del deber, que es la voz de Dios. Noten lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 65. Dice así: es preciso que resistamos y venzamos toda inclinación. Ojo con eso. Y obedezcamos la voz de la conciencia sin discutir. ¿Cómo se obedece la voz del deber o la voz de Dios? Sin discutir. Esa es una lección que tenemos que aprender, nos guste o no nos guste, porque acá lo dice. Noten: sin discutir ni hacer transigencia para evitar que cesen sus inclinaciones y que dominen en su lugar la voluntad y deseos propios. ¡Qué tremendo, mis amados! Esta es justamente una de las razones por la cual necesitamos obedecer la voz del deber o la voz de Dios. Ahora, ¿cuál es la manera como Dios nos hace escuchar la voz del deber? Acá está. Esta es otra pregunta fundamental, mis amados. Vamos a repetir. ¿Cuál es la manera
cómo Dios nos hace escuchar la voz del deber? La respuesta la encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 65, y dice así: esta voz puede escucharse mediante, acá viene la bomba, acá viene lo que a nadie le agrada, acá viene lo que a nadie le gusta. Noten, esta voz puede escucharse mediante las amonestaciones, los consejos y reprensiones. Vamos a anotar acá. Vamos a anotar acá en la pizarra cuáles son las tres formas, cuáles son las tres maneras en que Dios nos hace escuchar la voz del deber. Vamos a anotar acá las tres formas. Noten. Primero, amonestaciones. Amonestaciones. Noten, ese es primero. Segundo, a través de los consejos. Y número 3, a través de las reprensiones. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Noten, ¿cuáles son entonces las tres maneras, las tres formas como Dios nos hace escuchar la voz del deber? Número 1, a través de las amonestaciones. Número 2, a través de los consejos. Y número 3, a través de las reprensiones. Justamente por eso, por esa razón, si ustedes van conmigo a Hebreos, noten lo que dice, hermano. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 22. Justamente por eso, por las tres palabras que escribimos acá, justamente por eso, el apóstol Pablo por algo escribió las palabras del versículo 22. Noten lo que dice Hebreos 13:22. Dice así: os ruego, hermanos, que soportéis, ¿qué cosa? La palabra de exhortación. Ahí está, mis amados. Noten, os ruego que soportéis la palabra de exhortación. Y podemos ver también Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29, versículo 1. Noten lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, ahí está, esa expresión, endurece la cerviz, es lo mismo que mutilar la conciencia, es la misma cosa. Pero noten qué va a suceder. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Quiere decir entonces que si tú aborreces la amonestación, si tú odias el consejo o si tú odias las reprensiones, es casi seguro que tarde o temprano vas a perder la facultad de discernir entre lo sagrado y lo profano.
Oh, mis amados, qué tremendo. De paso, te digo algo tremendo. Esta palabra discernir o discernimiento es la misma, pero la misma que aparece en el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea. Porque noten, Jesús le ofrece a la iglesia de la Odisea tres clases de mercaderías diferentes. Le ofrece oro, le ofrece vestiduras blancas y le ofrece colirio. Ahora, ese colirio es lo mismo que esto. O sea, colirio y discernimiento espiritual es la misma cosa. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Y por qué Jesús le ofrece colirio a la iglesia de la Odisea? Porque la iglesia de la Odisea está ciega. La iglesia de la Odisea no tiene discernimiento y por esa razón Jesús le ofrece esa mercancía espiritual. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que rehúsen escuchar las amonestaciones? Escuchen este misil, mis amados. Acá se viene otro bombazo, pero de gran envergadura. Noten lo que dice: Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 65. Si esperamos hasta recibir llamados más fuertes. ¡Epa! ¿Qué dice? Si esperamos recibir llamados más fuertes o mejores oportunidades, puede ser que la luz sea retirada y que nos quedemos en la más completa oscuridad. Oh, mis amados, qué tremenda declaración. ¿Qué dice? Noten, se puede dar el caso en que haya laodicenses que sigan esperando llamados más fuertes, y esos llamados más fuertes puede ser una desgracia, puede ser una situación caótica, una situación crítica o mejores oportunidades. Pero mientras la persona descuida las oportunidades y pasan de largo, puede ser que la luz sea retirada y nos quedemos en la más completa oscuridad. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, una vez más, vamos a demostrar que aquellos que no aceptan la reforma pro salud y la vestimenta cristiana terminarán mutilando su conciencia. Oh, mis amados, en varias oportunidades ya les he demostrado, pero como el laodicense tiene un doctorado en testarudez, la verdad que necesitamos seguir martillando y martillando hasta que se rompa ese corazón de piedra que tiene el laodicense. Noten este bombazo, mis amados. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 60. Aquellos que han tenido luz sobre el tema del comer y vestir, ¿qué pasó ahí?
Noten, hermano, ¿a quiénes se está refiriendo? Porque si dice aquellos que han tenido luz sobre el tema del comer, ese comer es reforma pro salud. Y ese vestir es la verdadera reforma en la indumentaria. Noten, ¿qué va a suceder con esta clase de personas? Aquellos que han tenido luz sobre el tema del comer y vestir y se apartan, ojo, ahí está, se apartan porque mutilan su conciencia. Ya vimos eso. Y se apartan de la luz que señala su deber, rehuirán el deber en otras cosas. Ahí está. ¿Se dan cuenta, hermano? El que rechaza una luz va a ser lógico y natural que rechace también otras luces cuando se le presente esas luces a dicha persona. Porque acá dice, si rechaza la reforma pro salud y la reforma en la indumentaria, no va a ser nada extraño que rechace también la voz de Dios en otras cosas o en otras áreas. Si embotan su conciencia, ahí está. Noten, hermano, si embotan su conciencia para evitar la cruz que tendrán que llevar para estar en armonía con la ley natural, violarán los 10 mandamientos a fin de rehuir la censura. ¡Qué tremendo paso! ¿Se dan cuenta, mis amados, cómo es el proceso? Primero rechazan una luz, después se les presenta otra luz, también rechazan, y así sucesivamente, hasta que llega un momento que dicen, la Biblia, la verdad que es un libro lleno de contradicciones. No, yo no puedo seguir aceptando un libro que está plagado de contradicciones. Y así es como Satanás les va llevando y les va deslizando hacia la perdición. Ahora, ¿quiénes son los que nunca van a perder la facultad de discernir entre el bien y el mal? ¡Qué linda pregunta! ¿Y saben dónde está la respuesta a esta pregunta? Hebreos 5, 13 y 14. Vamos a buscar. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Noten, vamos a responder la pregunta que dice, ¿quiénes son los que nunca van a perder la facultad de discernir entre el bien y el mal? Noten lo que dice el versículo 13 y el versículo 14 de Hebreos capítulo 5. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Y ahora el versículo 14 es clave gigantesca, es clave mayúscula, es tremendo este pasaje. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Noten el detalle que viene ahora, encaja pero a la perfección con todo lo que vinimos diciendo en esta ocasión. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Oh, mis amados, qué tremendo. ¿Quiénes son los que nunca van a perder la facultad de discernir? Aquellos que han dejado la leche y han aprendido a consumir alimentos sólidos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el discernimiento espiritual no se puede divorciar de la palabra de Dios? No se puede. El versículo lo dice clarito. Noten que el alimento sólido influye, pero influye muchísimo. ¿En qué? En la facultad de discernimiento espiritual. Por eso, una persona que se alimenta bien espiritualmente hablando, una persona que dejó ya hace años la leche espiritual y ha aprendido a consumir alimentos sólidos, tiene, pero mucha más ventaja de no perder la facultad de discernimiento que aquel que sigue viviendo solamente de leche y nunca deja la leche y no tiene idea de lo que es consumir alimentos sólidos. Oh, mis amados, alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios, porque aquí estamos diciendo una verdad enorme. Ahora, se puede demostrar que el alimento sólido va acompañado con la práctica de la reforma pro salud. La respuesta es un sí rotundo. Noten lo que dice Ministerio de Curación, página 90. Hermosura de hermosura, belleza de bellezas, ricura de ricura. Noten lo que dice Ministerio de Curación, página 90. Al ceder a cualquier práctica antihigiénica, dificultamos. Ahí está. Ahí es, ese detalle es clave. Noten, al ceder a cualquier práctica antihigiénica, dificultamos la tarea de discernir entre el bien y el mal y nos inhabilitamos para resistir al mal. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Saben a qué me hace acordar esto? Dios le tuvo que convertir en bestia a Nabucodonosor y comer vegetales para que después se convierta y tenga discernimiento espiritual. Impresionante, mis amados. Dios le tuvo que convertir a Nabucodonosor en una bestia. ¿Para qué? Para que coma pasto, para que pueda realmente luego de devolverle la mente, devolverle a la normalidad, él pueda tener el discernimiento espiritual. Ahora, ¿cuál es el propósito final que Dios tiene en mente para aquellos que no pierdan la facultad de discernir? ¡Qué linda pregunta! La respuesta la encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 10. Vamos a buscar ese pasaje. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Filipenses capítulo 1, versículo 10.
Noten, hermanos, qué hermosura es este pasaje. Dice así: para que aprobéis lo mejor. Noten, a fin de que seáis sincero e irreprensible para el día de Cristo. Noten, hermanos, ¿cuál es el propósito entonces que Dios nos da al concedernos esta facultad de discernimiento? Para que podamos estar en pie, pero con dos características. Noten, el versículo 10 da dos características de los que van a estar en pie. Noten, sencillos e irreprensibles para el día de Dios, o sea, para la segunda venida de Cristo. O sea que el motivo por el cual no podemos perder esta facultad ni por nada del mundo es para que podamos estar de pie cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Pero con las dos características que aparece en el versículo 10 de Filipenses 1. Alabado sea el maravilloso nombre de nuestro Dios. Ahora, ¿sabían ustedes que todos aquellos que desechan la voz del deber serán entregados a Satanás? Qué tremendo, mis amados. Escuchen este bombazo que se viene a continuación. Manuscritos inéditos, tomo 3. Noten lo que dice. Se mantiene un registro de todas las bendiciones ofrecidas. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué se mantiene? ¿Qué se mantiene en el cielo? Un registro. ¿Pero un registro de qué? De todas las bendiciones recibidas. Quiere decir entonces que si en el cielo se mantiene un registro de todas las bendiciones recibidas, se mantiene también un registro de todas las oportunidades y las luces que hemos recibido. Sigue diciendo. Y de cómo son tratadas estas bendiciones. Mira un poco cómo viene la cosa, Quiere decir que en el cielo se lleva un registro de cómo nosotros tratamos las bendiciones, la luz, los privilegios y las oportunidades que el cielo nos regala. Pero sigue diciendo, y si descuidamos nuestro deber, ahí está, noten, el versículo de Hebreos 2 decía, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué tremenda advertencia, mis amados! Sigue diciendo, y si descuidamos nuestro deber, seremos entregados al poder de Satanás. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Se dan cuenta ahora por qué el apóstol Pablo en el versículo 20 que ya leímos en 1 Timoteo 1:20 dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar? Noten, lo mismo se va a repetir, pero con aquellos que pierdan esta facultad de discernimiento. Sigue diciendo, aunque nos parezca asombroso que los judíos
rechazaran a Cristo, a nosotros mismos nos pasará lo mismo si rechazamos la luz para este tiempo. Oh, mis amados, más fuerte no puede ser, más claro no puede ser. Es realmente tremendo lo que hemos estudiado en esta ocasión. Hemos llegado al final de nuestro estudio, que tenía como propósito principal responder esta pregunta que es cardinal, demasiado trascendental. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestra mente un tema tan pero tan indispensable como este. Que el Espíritu Santo pueda venir a nosotros y pueda gotear ese discernimiento espiritual que necesitamos para poder realmente hacer distinción entre lo santo y lo profano. Que Dios te bendiga mucho, y vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que escriba este tema en tu corazón y en el mío. Vamos a orar para terminar nuestra presentación de esta noche. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias, muchísimas gracias por el privilegio que nos diste de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos analizado y hemos tratado un tema demasiado, pero demasiado cardinal. Y lo que anhelamos ahora es que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Oh Señor, ayúdanos mucho. Te necesitamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Acompáñanos y fortalécenos y danos el valor para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.